Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Yaneli y vamos a ver ahora el tema de ciclo celular. Para su buen funcionamiento y vayan entendiendo más, vamos a dividirlo en subtemas. Espero les sea de su ayuda. Todos los organismos tenemos la capacidad de nacer, crecer, reproducir y morir. Todos. Algunos no se reproducen, ¿no? Porque ya es elección propia, pero todos venimos a crecer, todos crecemos, al menos cuando somos células en el momento de que nuestros papás nos dan origen. Somos células que después nacemos con un bebé, pero estamos creciendo a nivel celular. Después crecemos a nivel adolescentes, pubertos, adultos, tercera edad. Y obviamente si tomamos la decisión de reproducirnos, pues lo vamos a hacer, y si no, pues nos vamos a morir. Eso sí, si nacemos nos tenemos que morir. Las células también tienen un ciclo. Así como nosotros tenemos un ciclo de vida, las células también. Este se llama ciclo celular. Y la célula se prepara para generar células hijas. Células que pueden ser idénticas a su mamá, la que le da origen, o no pueden ser idénticas. Esos procesos pasan por distintas etapas del ciclo celular para la preparación de una célula que se va a dividir. Esas etapas se dividen en la primera fase es G1, la segunda es fase S, la siguiente es fase G2 y la siguiente fase es la fase M, ya sea de M de multiplicación celular, ya sea que tome dos vías en esta fase M, la fase de mitosis o la fase de meiosis. Pero como ven, las células también tienen un ciclo de vida, pero ellas sí se tienen que reproducir, no como nosotros que tenemos la elección de no hacerlo. Ahora, ¿qué pasa en la fase G1? En la fase G1 es una fase en la que la célula se tiene que preparar para la siguiente. Hagan de cuenta que sí es una preparación, como ustedes en la escuela, se preparan para sus materias cada cuatrimestre para tomar y las herramientas necesarias para ser un profesionista, la célula también lo hace. Toma y se prepara para la siguiente fase, que es la fase continua. Si no empieza y no pasa esta fase anterior, no puede continuar. Toma la decisión de o muero o sigo. O sea, es una decisión de todo o nada. Entonces, la primera fase, que es G1, se prepara para la fase de síntesis. Empieza a generar proteínas que necesita la célula para la siguiente fase, que es la fase de duplicar el material genético. Aquí es bien importante tomar en cuenta que pasan aspectos distintos a la célula. Uno a nivel celular, como a los órganos, a los organelos, a los citoplasma, y otro a nivel nuclear. Pasa algo en el núcleo de la célula para prepararse y dar origen a células hijas. Entonces, la célula tiene que prepararse para ambas cosas. En la fase G1, como les comentaba, va a ser la preparación para la siguiente fase, que es la fase de síntesis. La fase S es, recuerden que en el núcleo hay DNA, hay material genético. Este material genético, para que yo garantizar a las siguientes células, tengo que duplicar mi información. Es decir, imagínense si yo me voy a dividir en 2/4. Si yo me divido en 2/4, me tienen que partir totalmente a la mitad y no me puedo quedar con un brazo nada más, tengo que estar completa. Entonces, ¿qué hago? Genero otro clon mío. Al generar otro clon mío, garantizo que una Yaneli se vaya a un cuarto y otra Yaneli se quede en otro cuarto. Entonces, para garantizar que la célula tenga la misma información y que no se pierdan, hacen una duplicación de su información genética, es una duplicación de nuestros cromosomas para que todos se vayan se vayan completamente nuestros pares que tengamos a una célula y los otros cromosomas se queden en otra célula y no nos quedemos sin información. Entonces, en la fase S eso ocurre, la replicación, la duplicación del DNA. ¿Qué sigue? Ya dupliqué mi información, ya hice otro clon de DNA. Ahora me preparo los organelos para dividir a la célula, que es lo que pasa en la fase G2. Continúa creciendo la célula porque recuerden que tiene que crecer porque no voy a dividirme en dos celulitas pequeñas, tengo que generar un tamaño considerable y me voy a preparar para la división celular. Entonces, todos los organelos de la célula se empiezan a reorganizar, el citoesqueleto se organiza para la siguiente fase, que es la fase M, que es la fase de mitosis o la fase de meiosis, dependiendo del contexto celular. Si es una célula somática, ¿qué quiere decir somática? Que todos aquellos que están en nuestro cuerpo, menos en los
nuestras gónadas, aquellas gónadas que van a formar óvulos o espermatozoides. Esas células, óvulos y espermatozoides, se le conoce como células germinales y esas se dividen solamente por meiosis. Todas las células de nuestro cuerpo se dividen por mitosis porque son células somáticas, o sea, no germinales. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de la mitosis, que es el proceso que pasa en nuestras células somáticas. Cabe resaltar que en cada una de las fases tenemos puntos de control. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando ustedes compran un producto. Un producto, cuando lo llega a sus manos, tiene que tener un producto terminado, fino. No puede salir a la venta un producto mal hecho. Entonces, tampoco puede salir de un ciclo celular una célula mal hecha. Por lo tanto, en cada una de las fases hay puntos de control, o también llamados checkpoints, que hacen que revisan si la célula está íntegra para la siguiente fase. Entonces, hay una fase en fase G1 para el paso de fase S, de S a la G2 y de G2 a M. Esos son puntos de control. Si todo está perfecto, la célula continúa en su ciclo. Si no, se repara, se revisa, y si de plano la célula no puede reparar el daño o algo está muy mal, la célula opta por morirse, por apoptosis. Entonces, retomando la fase M, vamos a hablar sobre la fase de mitosis. Ok, antes de empezar a hablar como tal de las fases de mitosis o meiosis, recuerden que les había comentado que es importante establecer que a nivel celular pasa una cosa y a nivel nuclear pasa otra cosa. Para entender un poquito más acerca del nivel nuclear, tenemos que visualizar qué pasa con el DNA. Ya vimos que en la fase S se duplica, es decir, se forma otro clon de cada uno de nuestros cromosomas, porque tenemos que garantizar que a cada célula le toque la misma información. Si no se pierde, imagínense, tendremos células con información a la mitad y no podemos permitir eso. Los tejidos no se pueden permitir eso. Entonces, a nivel DNA pasa algo que se llama compactación del DNA. ¿Qué significa esto? Que cuando está compacto el DNA solamente puede dividirse la célula. Si no está compacto el DNA, no se divide, porque a lo mejor quedan pedazos sueltos que no podemos garantizar el éxito de las células hijas tengan la misma información. Entonces pasa igual como una madeja de estambre. Si ustedes conocen una madeja de estambre, así la que las abuelitas tenían anteriormente, ¿no? Esa madeja de estambre, si ustedes empiezan a desenrollarla, es un hilito. Ese hilito, si ustedes lo vuelven a empezar a enredar, forman una madeja de estambre. El DNA es lo mismo. Pasa por distintos niveles de compactación para llegar a ser los mismos cromosomas como los conocemos comúnmente. Es decir, pasa de DNA, se compacta con proteínas llamadas histonas, es el siguiente nivel de compactación que se le llama nucleosoma. Ese nucleosoma se vuelve a enredar y forma lo que es el solenoide, y el solenoide se vuelve a enredar lo que es la fibra de cromatina, y la fibra de cromatina se enreda totalmente y forma lo que es ya un cromosoma. Es decir, vamos a ir enrollándola hasta formar como tal un cromosoma. Una molécula de DNA forma un cromosoma. Es lo mismo que un hilo de la madeja de estambre forma al estambre. Ahora, recordemos tantito cómo es el DNA. Para poder visualizarlo, el DNA tiene una estructura primaria. ¿Qué es la estructura primaria? Está hecho de un fosfato, una molécula de azúcar y una base nitrogenada. A eso se le conoce como nucleótido. Y el conjunto de nucleótidos hacen lo que forman el DNA. ¿Cómo se une un nucleótido de otro nucleótido? Se forma por un enlace fosfodiéster, que es decir, recuerden, es como un escalón de una escalera. Pongo un escalón, para hacer el siguiente tengo que formar otro escalón para poder subir. En el DNA pasa exactamente lo mismo. Un nucleótido con la unión de otro nucleótido se unen por el enlace fosfodiéster. Y así formó toda la escalera y todos los peldaños de la DNA. Y ese DNA sufre, recuerden, sus niveles de compactación. Resumándolo, el primer nivel de compactación es DNA, el siguiente es nucleosoma, el que sigue es el solenoide, fibra de cromatina y finalmente el cromosoma. Y el nivel de compactación ha alcanzado aproximadamente 50,000 veces. El DNA se ha enrollado más de 50,000 veces, es decir, enrollamos la madeja de estambre muchísimo para tenerlo en pequeñito. La especie humana aproximadamente tiene 46 cromosomas, 23 de origen paterno y 23 de origen materno. Imagínense cómo van a caber 23
46 cromosomas dentro del núcleo, por eso tiene que compactarse, para garantizar que las células hijas en un proceso de mitosis o meiosis tengan la información genética que debe de tener. Ahora, resumiendo, en la siguiente diapositiva ven cómo es que se va compactando de acuerdo al ciclo celular. Fase G1 está relajado a nivel del nucleosoma, fase G2, fase S se duplica, recuerden, fase G2 se empiezan a condensar hasta la fase M, ya veo cromosomas. Hasta ahí, hasta ese punto, se puede ver el máximo nivel de compactación de un DNA, que es el cromosoma. Y, como vemos, el cromosoma puede dividirse en distintas secciones. En la diapositiva van a ver en la primera parte que los cromosomas, por ejemplo, nosotros, como les decía, tenemos 46 cromosomas, 23 de papi, 23 de mami. Esos todos tenemos par 1, par 2, par 3, par 4, hasta el par 23. El par 23 se le conoce como par sexual, en los varones son X y Y y en las mujeres son XX. Ahora, el par 1, ¿por qué se le conoce como par 1? Porque tiene los mismos genes, codifica el gen para el mismo atributo, es decir, si en mi par 1 tengo la información para cabello café, en mi par 1 de mamá y en cromosoma 1 de papá, tengo el mismo gen de color de cabello. Ya que tengan información igual o distinta, es otra cosa, pero tienen el mismo gen que codifica para el color de cabello. A eso se le conoce como cromosomas homólogos. Ahora, cuando el cromosoma se duplica o el DNA se duplica en la fase S del ciclo celular, sale un término que se le conoce como cromátida hermana. Es decir, si yo me clono, sería mi hermana de otra, la Yaneli 2. Y yo sería hermana de Yaneli 2 y yo sería Yaneli 1. Es decir, seríamos cromátidas hermanas. Esos son conceptos que necesitan para entender el proceso de mitosis. Ahora, los cromosomas también se clasifican por dónde está ubicado su cinturita, su centrómero. Aquellas cromosomas que tienen el centrómero justo en el centro, así como nuestro ombligo en el centro, se llaman metacéntricos. Aquellos que tienen el centrómero un poco más hacia el lado superior se llaman submetacéntricos. Aquellos que tienen el centrómero mucho más, casi llegándome a mi cabeza, se llaman acrocéntricos, y aquellos que no carecen de parte más grande, más arriba están muy arriba, se llaman telocéntricos. En humanos, solamente en los humanitos, en especie humana, solamente tenemos acrocéntricos, submetacéntricos y metacéntricos. Telocéntricos no tenemos. Ahora sí, volvamos al ciclo celular. Recuerden, una parte pasa a nivel de la célula, del nivel celular, y otra pasa a nivel nuclear. Y recordando que existen niveles de compactación y el máximo nivel de compactación es el cromosoma. Cabe aclarar que de la fase G1, fase S y fase G2 también se conoce como interfase. Es una interfase antes de la división celular. Y entonces un núcleo interfásico, el DNA, está relajado. Un núcleo que ya está en fase M de multiplicación celular ya está compacto. Y entonces ahorita vamos a proceder a ver el proceso celular mitótico, mitosis. Bueno, ahora vamos a ver el proceso de mitosis. Este nos va a servir un modelo para poderles explicar un poquito más a detalle. En la primera fase de la mitosis se llama profase. Recuerden que va saliendo la célula de la etapa G2. En la etapa G2, correspondiente con S y G1, forman la interfase. Esta es una célula que está en interfase. Como ven, el DNA no se ve visible. ¿Por qué? Porque no está compacto. La siguiente fase de la profase es la metafase, pero en profase, aquí si se fijan, en profase ya los cromosomas se van viendo y el núcleo va a empezar a fragmentarse para permitir el paso de los cromosomas a lo largo de la célula. Aquí se llama prometafase y quiere decir que el núcleo, y si se fijan los centriolos, ya van a formar parte de los polos y los microtúbulos ya van a empezar a anclarse al centrómero de cada uno de los cromosomas. Aquí en la metafase va a pasar que los cromosomas se alinean al ecuador de la célula. El núcleo totalmente ya está fragmentado, ya no es visible y los centriolos ya se encuentran bien a los polos y los microtúbulos ya están bien anclados ahí. La siguiente fase es la anafase.
En la anafase se van a ver los cromosomas jalados por los microtúbulos a cada uno de los polos. Recuerden que en la fase S, cuando se duplicó la información, se generaron las cromátidas hermanas. En este proceso, en la anafase se separan cromátidas hermanas. Ahí ya dejan de ser hermanas y cada una va a ser un cromosoma independiente. Es una anafase tardía, donde ya se ve más claramente cómo los cromosomas van a ser jalados por cada uno de los centrómeros. La siguiente fase, después de anafase, sigue la telofase. En la telofase se forma la envoltura nuclear nuevamente y ya se dice que son núcleos independientes. Aquí, aunque son parte de la misma célula, pero ya se están encerrando en su propio núcleo. En la siguiente fase, que ya no corresponde a mitosis corresponde solamente hasta la telofase. La siguiente fase es la citocinesis, que es la división del citoplasma. Aquí cada una de las células se van a formar por medio del anillo contráctil, que va a ser la fusión de los... Se va a empezar a cerrar este anillo para formar a dos células. Si se fijan, de una célula madre estoy generando dos células hijas con la misma información genética. ¿Por qué? Porque al momento que separe cromátides hermanas que eran una copia idéntica, esta célula va a ser idénticamente en cuanto a información genética con respecto a esta. Van a tener lo mismo. Recuerden que van a ser como clones de información para generar que esta célula sea idéntica genéticamente a esta célula. Y este es el proceso de mitosis. Repasemos nuevamente. La primera fase es profase, metafase, anafase y telofase. Y finalmente es la citocinesis. Solamente hay que aclarar, es un proceso continuo. No es que ya estoy en profase y me quedo. No, profase y es continuo. Por eso ven en este modelo que van a ir migrando los cromosomas a lo largo, porque se van a ir moviendo. Aunque no tenga un nombre como tal, se van a ir acoplando hasta que ya veamos definido el proceso, como en este caso metafase, después anafase, telofase y finalmente citocinesis. Ok, entonces en la diapositiva voy a repasar un poquito qué es la mitosis. La primera fase es profase, se van alineando los cromosomas, se va desapareciendo la envoltura nuclear. Metafase, se alinean los cromosomas al ecuador de la célula. Anafase, se separan cromátidas hermanas. Y telofase, se forman los núcleos. Finalmente, citocinesis, se separan en dos células ya establecidamente como tal célula. En la diapositiva vamos a ver una imagen de cómo nosotros veríamos en un microscopio las distintas fases. Como ven, no es algo continuo. Un proceso mitótico no es que ya empecé la profase y me sigo a la metafase, no. Un tejido se va a ir acoplando a donde dé lugar la división celular. En la imagen vamos a ver anafases, que son las que se ven como los dedos jalándose en la parte superior. Después metafase, los cromosomas alineados al ecuador, y las demás generalmente son profases. En profases o interfase, dependiendo, no lo podemos distinguir porque recuerden que en una interfase el DNA está relajado y no es tan visible. Ahora, vamos al proceso de meiosis. Meiosis, recuerden que va a dar lugar en aquellos órganos reproductores que forman óvulos y que forman espermatozoides en humanos y en todos los organismos que se reproducen sexualmente. Bueno, ahora vamos a ver el proceso de meiosis. Recuerden que esta es parte del ciclo celular en la fase de multiplicación, pero solamente va a ocurrir en las células que van a dar origen a óvulos y espermatozoides. En este caso, en los ovarios y en las mujeres, y en los hombres los testículos, para dar lugar a origen a los espermatozoides. ¿Okay? Entonces, la meiosis se divide en dos partes, en meiosis 1 y meiosis 2. Vamos a explicar ahorita la meiosis 1. Recuerden que la célula viene del ciclo celular de G1, S, G2, y esa se le conoce como interfase. Entonces, esta célula que está aquí está en una interfase porque el DNA aún no se observa, no es visible como cromosoma. La primera fase es profase 1. ¿Qué pasa en la profase 1? Claramente aquí está representado un cromosoma de origen paterno de rojo y un cromosoma de origen materno de morado. Recuerden que nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 de papá y 23 de mamá. En profase 1 lo que va a pasar es que los cromosomas homólogos se van a unir, se van a agrupar. Ese mecanismo ocurre en la profase 1. En
Prometafase 1, aquí se ven claramente cómo los cromosomas ya están bien apareados para poderse alinear al ecuador de la célula, que eso pasa en metafase 1. Los cromosomas homólogos juntos, si se fijan aquí ya están juntos, esa estructura que se llaman juntos se llaman tétradas. Tétradas porque tienen 4 patitas. Las tétradas se van a alinear en ecuador en metafase 1. ¿Para qué pasa? Para que en anafase 1 estos cromosomas homólogos se separen. Al momento de separarse, genero células que tienen solo de cromosomas de papá o solo cromosomas de mamá. Es decir, células que cuando estaban los cromosomas juntos, al ser de origen papá y mamá, se le conoce como células diploides. ¿Qué significa esto? Que tengo cromosomas de origen paterno y de materno. Pero al momento en que se separaron en anafase 1, ya genero solamente células haploides, o solo tienen de mamá o solo tienen de papá, por cada uno de nuestros pares de cromosomas. Por eso, la primera fase de la meiosis se dice que es meiosis reduccional. Reduce el nivel de haploidía. De 2N pasan a ser células N. De tener cromosomas de papá y mamá, ahora solo tenemos en nuestras células o de papá o de mamá por cada uno de nuestros pares de cromosomas. Es decir, de 46 que tenemos aquí, ahora tenemos solamente 23 y 23. Esa es una gran diferencia con respecto a mitosis. En mitosis tenemos totalmente los 46 pares de 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas. En meiosis 1 se reduce el nivel de haploidía. Ahora, ¿qué pasa en meiosis 2? En meiosis 2, estos cromosomas, recuerden que esto se le conoce como cromátida hermana, pero ya son independientes. Esta célula es independiente de esta. Ahora, en metafase, más bien en meiosis 2, ¿qué es lo que va a pasar? Se separan ahora las cromátidas hermanas. Recuerden que solamente tengo de papá o de mamá. Aquí se separan las cromátidas hermanas de cada una de las células. Eso pasa en anafase 2. Y en telofase 2 se genera el núcleo de cada una de las células. Recuerden que a lo que le pasa a esta célula, le pasa a la de arriba. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 células haploides porque solamente tengo una información genética con una solo cromosoma. Recuerden que aquí se separaron las cromátidas hermanas. Entonces, si se fijan, de una célula que le dio origen, genero 4, pero no son idénticas, son distintas. Y entonces, si estamos hablando de varones, de esta célula estoy generando 4 células por proceso de meiosis, que estas 4 células van a formar espermatozoides, se van a dar origen a espermatozoides, células haploides, porque nosotros somos diploides, tenemos cromosomas de origen paterno y cromosomas de origen materno. Entonces, cuando nos formaron, se fusionó un óvulo y se fusionó un espermatozoide. Células N se fusionan y forman células 2N, que somos nosotros, todos somos células 2N, tenemos células 2N. Entonces, resumiendo un poco, meiosis 1 reduce el nivel de haploidía de células 2N, de tener cromosomas de papá, mamá. Ahora tenemos cromosomas, solamente células con un tipo de cromosoma de papá o de mamá, y son células N. Después se reduce se separan las cromátidas hermanas y genero 4 células haploides y con una sola copia por cada característica que tenemos. Y estos van a llegar a formar óvulos o van a formar a ser espermatozoides, dependiendo del contexto, si es hombre o si es mujer. Ahora, en la presentación que tienen en su pantalla, van a ver que la meiosis se divide efectivamente en dos. En meiosis 1, que es la reduccional, que separan cromosomas homólogos, y la meiosis 2, que es más bien como un tipo, se les conoce también como un tipo de mitosis, porque se separan cromátidas hermanas, pero aquí recuerden que como partimos de una meiosis 1, ya son células haploides, solamente tienen un tipo de cromosoma, y nada más en la meiosis 2 genero de 2 células ahora 4, porque vuelven a sufrir otra división celular, a la que se conoce como meiosis 2, y tiene lo mismo, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y si comparamos el proceso de mitosis con proceso de meiosis, la diferencia radica en que una célula mitótica, de ser célula 2N, va a generar a 2 células 2N. Y en la meiosis,
de células 2N, genero 4 células, pero esas 4 células van a ser células haploides y estos van a formar tanto óvulos como espermatozoides. ¿Por qué es importante reducir el nivel de haploidía? Porque cuando se fusionan estas células para formar un nuevo organismo, forma un organismo 2N. Y eso es muy, muy importante porque todos nosotros somos 2N, provenimos de células que son N. Por eso el proceso de meiosis ocurre solamente en las células que dan origen a los gametos masculinos y femeninos. Bueno, espero que les haya funcionado un poquito más el repaso de este tema, que es un poco complicado, pero esperamos que lo logren en sus actividades, chicos.